Jesús dice: el que es fiel a mis palabras no morirá para siempre. Los fariseos, movidos por su odio, tienen tiempo persiguiéndolo, y movidos por el odio, por la envidia que sienten, le dicen a Jesús: ya no cabe duda de que estás endemoniado. La razón que ellos ponen: todos los profetas han muerto. Murió Abraham, murió Moisés, y tú te crees más que todos los profetas. ¿Quién crees que eres? El primer patriarca, ciertamente, Abraham, es al que Dios le va a conceder la bendición de la promesa. ¿Cuál promesa? La que Dios le hizo a Adán. Esa promesa se la va a conceder Dios de una manera, de alguna forma sensible, de alguna forma, porque no era algo sensible propiamente, se le va a conceder, y esto va a ir pasando de generación en generación. También el primer patriarca entonces va a ser Abraham. De ahí vienen todos los profetas, dice, también murieron, fueron sepultados, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios, y por lo tanto es el creador de todo cuanto existe. Él es la fuente de la vida misma. Es Dios que por amor a nosotros quiso encarnarse. Es muy difícil para nuestra pobre mente humana poder entender ese misterio. Hay cosas de Dios que solo vamos a poder saber, no vamos a poder entender. No se puede entender por qué la mamá a un hijo le trata de una manera diferente del otro. Solo la mamá entiende, y a veces ni la mamá misma. Nosotros no podemos entender, si entre nosotros no nos podemos entender que somos de la misma naturaleza, menos vamos a poder entender a Dios, que es de una naturaleza infinitamente superior a la nuestra. Así de que Él, por amor a nosotros, quiso encarnarse. Nadie lo obligó, quiso encarnarse, a pesar de que sabía cuántos lo íbamos a negar, cuántos nos íbamos a resistir de recibir los beneficios de su redención, al grado de que muchos se van a condenar porque no van a aceptar la redención, no van a aceptar lo que Jesús nos ha traído. Si nos vamos al libro del Éxodo, al pasaje aquel de la zarza ardiendo que vio Moisés cuando estaba allá en el desierto, si nos vamos a este libro, a este pasaje, ahí vamos a encontrar la respuesta de lo que estos fariseos le preguntan a Jesús. ¿Quién te crees tú?, le dijeron. ¿Quién crees que eres? Allí Moisés le pregunta a Dios: ¿cómo te llamas? Y Dios le responde: yo soy el que soy, Yahvé. Pero Yahvé no es un nombre. Jesús nunca le dijo Yahvé, siempre le dijo Padre. Nunca le dijo Yahvé. Entonces él nos enseña cómo dirigirnos al Padre Celestial, que como Dios le dice al pueblo de Israel: me van a decir Yahvé, yo soy el que soy, es decir, el único que existe por su propio poder. Nosotros no existimos por un poder personal, nosotros existimos porque Dios nos sostiene la existencia. Solo Dios existe por su propio poder, es el único que existe así. Él es la vida misma y Él es el dador de vida. Nosotros no. Nosotros podemos compartir la vida que tenemos. Él puede crear vida, puede hacer vida, y la puede, por lo tanto, si Él puede dar vida, también Él puede quitar la vida. A nosotros no nos ha sido dado ese poder. Si alguien lo hace, va a tener que pagar. Vemos las consecuencias en el Génesis con Caín y Abel. Vemos las consecuencias terribles de matar a un ser humano. Son consecuencias muy graves. Y eso que Abel no era bautizado. Imagínense ahorita en matar a un bautizado, tiene que ser algo terrible. Matar a un ser humano es algo muy grave por eso. Jesús no dijo que el que fuera fiel nunca iba a morir. Si alguien era fiel a su palabra, nunca iba a morir físicamente. Eso no lo dice el Señor. La muerte es consecuencia del pecado, y la muerte es el último enemigo a vencer. El último enemigo a vencer. Lo que Jesús sí dijo es que no moriría. El que fuera fiel a su palabra no moriría para siempre. No moriría para siempre. Pero
Ahora, ¿por qué tenemos nosotros que esforzarnos por seguir a Jesús? ¿Qué hay en Jesús que nosotros tenemos que esforzarnos por seguirlo a Él? Muchas cosas. Es que Él conoce a Dios. Dice Jesús, hoy lo escuchamos, a ese al que ustedes le llaman Dios nuestro y que no conocen, yo sí lo conozco. Entonces Él conoce a Dios Padre y cumple la voluntad de Dios Padre, ¿sí? Entonces Jesús viene del Padre Celestial y conoce el camino para regresar al Padre Celestial. Entonces hay que seguirlo, porque Él es el que conoce el camino para ir al cielo, que es a donde nosotros queremos llegar. Si nosotros queremos llegar al cielo, tenemos que buscar a alguien que sepa el camino para llegar a Él. Y el único camino para llegar a Él es Jesús. Es el único camino para llegar al cielo. Jesús conoce el amor de Dios Padre. Y si nosotros queremos conocer el amor de Dios Padre, tenemos que seguirlo a Él. Él conoce la hermosura de vivir sintiendo, no solo sabiendo que Dios nos ama, sintiendo que Dios nos ama. Es muy diferente. Jesús ama a Dios Padre, y si yo quiero amar a Dios Padre y quiero dejarme amar por Él, tengo que seguir a Jesús, porque no hay otro camino para que se pueda lograr eso. Además, Jesús es feliz y yo quiero ser feliz, pues tengo que seguir a Jesús. Tengo que escucharlo, tengo que imitarlo, tengo que hacer lo que Él diga. Yo tenía un amigo, ya murió, un amigo trailero. Él me platicaba que a veces iba en su tráiler y veía paisajes donde se veía hermosísimo el lugar, pero decía él, pero nunca me detuve. Vi el lugar, apuntaba dónde estaba, veía cuántos kilómetros, veía y apuntaba dónde estaba. Para después iba yo por mi esposa, agarraba mi carro y entonces sí nos veníamos para disfrutar. Él regresaba ahí con su esposa porque decía que si no lo disfrutaba con su esposa, no lo disfrutaba tanto. Es decir, si él se paraba, sabía que lo iba a disfrutar, pero no tanto si lo disfrutaba con su esposa. Eso nos falta a nosotros con Dios. Nosotros hemos disfrutado muchas cosas del mundo, pero de una manera simple, de una manera sin sabor, porque ha sido sin Dios. Por eso es que no es una alegría completa la que hemos encontrado en este mundo. Por eso nos sentimos insatisfechos. Por eso nos queda hambre de algo. Por eso siempre andamos buscando algo más. Porque tiene que ser, para que tú lo descubras, para que te llene, tiene que ser con Dios. Tienes que disfrutar con Dios. Que a nosotros se nos olvida Dios. Es muy fácil que se nos pierda de la mente nuestro buen Dios, a pesar de que Él nos ama tanto y ha hecho tanto por nosotros. Tanto. En una ocasión vi una película donde un centro de esos de concentración nazis, donde estaban pues hombres y mujeres, pero en ese lugar más o menos les permitían alguna convivencia entre hombres y mujeres, y estaban dos jóvenes que ya se iban a casar, no alcanzaron a casarse y los agarraron, estaban ahí los dos, y entonces pues ella le decía, pues es un lugar de mucho sufrimiento, y ella le decía a él que ya no soportaba, que ella quería salir huyendo de ese lugar. Y a mí se me hizo muy hermoso lo que le dijo él. Le dice, mira, cierra los ojos, imagínate el lugar donde tú quisieras estar ahorita, el que sea. Imagínate en ese lugar y siéntete en ese lugar. Y pues sí, la muchacha cerró los ojos, y luego voltea a la muchacha, abre los ojos y le dice, ¿y tú dónde quisieras estar? Y la contestación de él me gustó muchísimo. Él le contestó, donde estés tú. Ahorita estás aquí, es donde yo quiero estar. Eso es, imagínense cuando sea Dios. Cuando sea Dios el que te llena, ya no el lugar, ya no es el lugar, ya no son las personas, no es lo que comes, no es lo que haces, sino el que está contigo. Eso llenaría de una inmensa felicidad a la persona, aunque no cambie nada en su vida, aunque todo se pusiera peor, aunque perdiera más cosas de las que hasta ahorita ha perdido. A pesar de todo, si Dios está allí, todo está.
Todo está, a pesar del sufrimiento y a pesar de lo que hubiera, donde Él esté, ese es donde tenemos que estar. Por eso ir al cielo. Por eso regresar al cielo, porque allí está la felicidad, el sentido de todo. Una felicidad que no se termina, una felicidad en la que no se tiene que ni siquiera que dormir. Una felicidad inmensa, es a donde nosotros tenemos que llegar. Desde este mundo tiene que empezar ese cielo. Desde este mundo tiene que empezar la presencia de Dios con nosotros, pero de una manera sensible. Los santos por eso soportaban todo, porque estaban con Jesús, sentían su presencia, y el sentir su presencia era mucho, era suficiente, al grado tal que entonces empieza a cambiar la manera y el esquema mental con el que hemos vivido nosotros. Empieza a resquebrajarse y empieza a tener vida y sentido, otra manera de vivir. Otra manera de vivir, ¿verdad? Les platicaba de Luisa Picarreta cuando Jesús de repente duraba a veces días sin visitarla. Ella lo veía físicamente y ella se molestaba, ¿verdad? Se sentía, porque para ella la vida era que Jesús estuviera ahí. Cuando Jesús duró postrada muchísimos años, la mayor parte de su vida duró postrada ella en cama. Sin embargo, la necesidad de ella no era salir de esa cama, no era salir de la enfermedad, era que Jesús estuviera. Si Jesús estaba, no importaba cómo estuviera ella, no importaba, ni siquiera se daba cuenta de cómo estaba, ni siquiera era, si estaba la presencia de Jesús, todo tenía sentido, todo era felicidad, todo era amor. Se iba Jesús y se acababa todo. Todo caía en obscuridad, no importa dónde estuviera, no importa qué estuviera haciendo, todo perdía color, todo perdía sabor. Y si le va a reclamar ella, ¿por qué te vas? Quédate aquí, ¿por qué te tienes que estar yendo? Quédate aquí conmigo. Y el Jesús le va a decir, Luisa, que yo esté contigo sin irme nunca, eso es el cielo. Y tú no estás en el cielo, tú estás en la tierra. Por eso te visito, pero tú no has llegado todavía al cielo. Es a donde vamos. Ese es allá donde nosotros vamos. Por eso es que vale la pena todo el esfuerzo, por eso es que vale la pena todo el sacrificio. Sentir el amor de Dios, sentir a Dios cerca. Sentir a Dios cerca, eso es lo que a los santos los volvió locos. Locos a los ojos del mundo, por supuesto. No era un trastorno mental, sino locuras a los ojos del mundo. Pero a los ojos de ellos todo tenía sentido, todo tenía color, todo era hermoso, todo tenía sabor, todo, cada momento, cada instante de su vida. El ser humano que es feliz es el que se llena de Dios. El ser humano que es feliz es el que se llena de Dios, no es el que no tiene problemas, no es el que se convirtieron todos en su familia, en su casa, no es el que tiene muchos bienes materiales, ellos no son los que son felices. Los que son felices son los que se llenan de Dios, los que llegan a experimentar el amor de Dios, la plenitud del amor de Dios. Pero entre ese lugar que llamamos cielo y paraíso en la tierra, ese lugar feliz donde se experimenta de una manera constante el amor de Dios, la paz de Dios, la felicidad de Dios, entre ese lugar y nosotros hay obstáculos. Es un camino a recorrer, hay obstáculos. El enemigo de Dios va a hacerle la lucha hasta lo imposible para que no lleguemos a este lugar. Se muere de envidia de que nosotros podamos ser tan felices y él ya nunca vaya a poder ser feliz. Se muere de la envidia, se muere del coraje, de los celos con Dios mismo. Y entonces él empieza a manipular a todas las personas que nos rodean para hacernos la vida imposible, especialmente a las personas que amas. Especialmente a las personas que tienen autoridad sobre ti para que te aplasten, a tu familia, para que te olviden, para que te ataquen, para que te insulten, para que te hagan algo que te duela, que te enojes, que te entre la rabia, que te entre el deseo de mandar a volar todo, de devolverles a todo con la misma moneda, pagarles. Es lo que trata de hacer. Por eso se revuelca todo lo que está a nuestro alrededor,
porque está luchando el enemigo de Dios. Está luchando, tiene miedo de que nosotros lleguemos allá, y es un odio insuperable lo que llega él a sentir, un odio insuperable. ¿Y sobre quién se va? Sobre el que te puede hacer daño. Tus hijos, tu esposo, tu esposa, los que tú ames, sobre eso se va, porque esos son las cosas que más te van a doler, son las cosas que más van a hacer mella en el corazón de la persona. Así de que va a buscar la manera que todos nos hagan daño, todos, nuestros papás, nuestros hermanos, todos los que pueda él manipular de alguna manera, va a buscar que nos hagan daño para que no queramos regresar a Dios, para que llegue un momento en el que nos cansemos en el camino hacia el cielo. Es difícil el camino hacia el cielo. Aquí lo vemos hoy en el Evangelio. Vemos en el Evangelio cómo el enemigo de Dios está trabajando a los fariseos para cansar a Jesús y que deje ese camino, que deje de buscar la redención, que deje de hacer la voluntad de Dios. Los fariseos empiezan primero con una violencia verbal, empiezan a insultar a Jesús, empiezan a ofender a Jesús, empiezan a humillarlo, quieren atacar, quieren que la gente piense que no sirve, que está mal, que ellos son los sabios, los santos, los buenos, y los sigan a ellos. Pero como no logran mucho, entonces van a pasar de la violencia verbal a la violencia física, y van a agarrar piedras para matar a Jesús. Pero el que está en las manos de Dios, el enemigo de Dios no puede hacer lo que le dé su gana. Si tú y yo estamos en el pecado, inmersos en el pecado, inmersos en el dolor, pero un dolor que nos ha alejado de Dios, entonces sí, el enemigo puede tener mucho poder para hacernos daño, mucho poder. Pero si nosotros cada vez avanzamos más hacia Dios, Él no tiene poder sobre nosotros, solo sobre los que nos rodean. Aquellos que sean de corazón débil, mientras más débiles, más manipulables, y van a sentir un desprecio muy especial contra nosotros, les va a hacer creer. Ellos van a creer que nos desprecian, ellos van a pensar que no nos soportan, todo esto que el enemigo va a trabajar en su mente para lanzarnos contra nosotros. Lo hicieron con Jesús, pero si nosotros pertenecemos ya a Dios, si ya nosotros vamos hacia Él, solo lo que Dios permita va a llegar. ¿Y por qué lo permite? Porque hay que purificar los pecados que ya cometimos. Y para poder llegar con Él no puede entrar nada manchado. O tendremos que ir al purgatorio o pagar aquí en la tierra. Y si Dios nos permite pagar aquí en la tierra, pues nos va a ir como en feria. Nos va a llover por todos lados, pero con un camino seguro, medido. Pero decir medido no significa que nos vamos a pasar de fiesta todo el tiempo. Medido es, vamos a llegar al límite. Pero un límite necesario para poder ser purificados y poder llegar a Él. Un límite necesario donde el enemigo ya no pueda controlar mis emociones, ya no pueda controlar mis pensamientos, ya no pueda controlar mis sentimientos, emociones, ya no pueda. Entonces ya no voy a sentir corajes, rencores. Ya no, se acaba eso, se acaba cuando Dios empieza a reinar en el corazón de la persona, y el enemigo ya no tiene más que hacer la guerra con aquellos que están a nuestro alrededor. Así es como lo está haciendo aquí. Agarran piedras, pero no lo pudieron matar. No pudieron. En esta ocasión, pues había mucha gente, se escabulló entre la gente y no lo pudieron encontrar. El templo de Jerusalén era enorme, tenía muchísimos pasadizos. Jesús tenía muchos amigos, muchos enemigos en el templo, pero también tenía muchos amigos. Alguno de estos lo debió llevar por uno de estos lugares y Jesús sale. Pero no, de todos modos hubiera salido porque no era su tiempo. En otra ocasión van a agarrar a Jesús y se lo llevan hasta un despeñadero, un lugar muy alto donde si una persona cae, se despedaza por la altura y por las piedras que hay, filosísimas las piedras. El que caiga de ahí se despedazaría completamente. Pues lo llevan, lo están empujando y de repente Jesús voltea, los ve a todos
y se quedan como paralizados y se va caminando entre ellos. Si no es el tiempo, no te pueden hacer nada. Y si te pueden hacer ahorita, es porque todavía ocupas la purificación. Si estás en conversión, si ya estás en el camino de la conversión, si no estás en el camino de la conversión, Satanás puede hacer lo que le dé su gana. A él sí se le va a pasar la mano y sí, la gente puede enloquecer de dolor, pueden pasar muchas cosas porque no está medido por Dios, no le pertenece a Dios. Aquí vemos cómo se mezcla la envidia, el coraje, el odio en el corazón de los fariseos, tantas cosas se mezclan y siempre que esto se mezcla termina en una desgracia. Siempre esto va a terminar en una desgracia. Por eso hay personas que te tratan mal, te desprecian, se enojan. Si llegas tú se nota la molestia, te atacan y después de que te vas, baja la manipulación y la persona dice, ¿por qué hice esto? ¿Por qué le hice yo esto? No entiendo. Y a veces lo confiesan, traté mal a una persona. ¿Por qué? No sé. No sé en ese momento, sentí eso, pero no sé. Pero también te ha pasado a ti. Hay personas que se acercan contigo y ya no lo soportas. Y ni siquiera sabes por qué. Ni siquiera sabes por qué. Ya hay momentos en que no se soportan. Hay momentos en que el esposo no soporta a la esposa, ni la esposa al esposo. Y están enamorados y no se soportan. Y no se soportan, es cuando entra la manipulación, cuando nosotros somos manipulados. Por eso si alguien nos ataca, no es porque está bajo manipulación, porque si no estamos bajo manipulación, no haríamos el mal, pero bajo manipulación somos capaces de llegar a mucho, empujados por el enemigo de Dios, podemos llegar a mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando esto sucede? Pues lo mismo que Jesús. ¿Qué hizo Jesús en este momento cuando lo están atacando? ¿Qué es lo que hizo? ¿Les gritó? ¿Les levantó la voz? ¿Los insultó también? Si ellos le dijeron una, Jesús les regresó con otra. No, Jesús responde con una revelación asombrosa. Con una revelación asombrosa. Es cuando dice, aquel a quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen, yo sí lo conozco. Les está dando la razón para que lo sigan. Les está dando la razón para que le crean. A ese Dios yo lo conozco, yo lo obedezco. Yo hago su voluntad, yo soy fiel a la voluntad de Él. Y luego hace otra revelación muy grande, se presenta como Dios. Ya se presenta abiertamente delante de ellos como Dios, revela su divinidad, ¿sí? Porque les dice, antes de que naciera Moisés, yo soy. Utilizó el yo soy de Moisés, allá en la zarza, yo soy el que soy. Utilizó esto, por eso se está revelando como Dios verdadero, se está dando a conocer, es una revelación extraordinaria. Y le dice Jesús, pero no me crean a mí, crean a mis obras. Las obras que hace mi Padre son las que son el sello de la garantía de que yo vengo de Él. ¿Cuáles son sus obras? Los milagros que hacía, los milagros que ya estaban profetizados. En los tiempos mesiánicos, los ciegos iban a ver, los sordos iban a oír, los cojos iban a brincar, se le iba a predicar a los más pobres casi no se les predicaba, se les enseñaba y se les predicaba a los que tenían dinero para eso, los demás no. Entonces, todos los signos mesiánicos se van cumpliendo en Él, por Dios Padre está confirmando que es Él. Esto no sucedió, y si sucedió cosas de estas en algún profeta, fue una que otra vez. Pero en Jesús esto era de todos los días, y ante esta sublime revelación de Jesús, está dando a conocer su perfecta divinidad, los fariseos agarran piedras. A veces nosotros nos desesperamos con la gente. Te estoy diciendo, por favor entiéndeme, por favor mira, no seas terco, no seas terca, mira que tenemos que aprender a responder como Jesús, sin coraje, sin violencia, al contrario, manifestando más amor.
porque si no empezamos a veces con buenas intenciones, pero con una mente manipulada, ¿verdad? Me acuerdo en una parroquia donde yo estaba, había un grupo de renovación, y entonces pues venía esta señora, estaban peleadísimos el esposo y la esposa, peleadísimos, pero él bien metido en renovación y ella negándose a todo por la falta de testimonio de él en su familia. Eso es lo que a él no le gustaba, pero como ella no quería entender, entonces un día no aguanta ya las ganas y agarra un bote de agua bendita y la avienta el agua bendita, y con la cara así, con las cejas encrespadas, los dientes así atorados, las manos arrugadas, y agarra un crucifijo: yo te expulso. Un espíritu hablándole a otro. ¿Qué va a pasar ahí? Nada, nada, nada. Por eso no es la manera. Nosotros tenemos un camino a seguir, un camino, y es Cristo. Ese es el camino, y a donde vamos vale la pena. Los que han llegado, miren, hay mucha gente que ha llegado a lo peor del mal y se han regresado, incluso metidos en satanismo, hasta lo peor del mal, y han salido de ahí, pero ningún santo ha dejado de ser santo. Ninguno que haya llegado verdaderamente a la santidad y conocido el amor de Dios dejó eso. Ya no, ya ni siquiera pertenecen al mundo. Están en el mundo, pero ya no pertenecen al mundo. El que se topa con la verdad, o la abraza o la rechaza. El que se topa con la verdad, o la abraza o la rechaza. Somos libres para tomar esa decisión. ¿Aceptamos a Jesús o lo rechazamos? Somos verdaderamente libres para eso, que es una libertad que nos debería de poner a temblar, porque las decisiones que vamos tomando o nos acercan a la felicidad eterna o nos acercan a un sufrimiento eterno. El que acepta a Jesús va a abrazar la verdad, va a abrazar el amor, va a ir sintiendo, en la medida que vaya siendo libre, va a ir sintiendo el amor de Dios, no solo intelectualmente, que es bastante cuando una persona descubre el amor intelectualmente, es bastante. Cuando lo descubre San Francisco de Asís, todo era amor para él, todo. Ya ves, iba caminando por el campo y agarraba una varita y les decía a todos: ya cállense, ya escuché cuánto me ama el Señor. Todo le hablaba de amor, todo le hablaba de amor. A nosotros no. Nosotros sabemos que nos ama, pero todavía no hemos llegado a experimentar ese amor. El que abrace a Jesús lo va a experimentar, y el que rechace a Jesús va a rechazar la verdad, va a rechazar el amor, va a rechazar la paz, va a rechazar la felicidad. Todo depende de lo que nosotros vayamos decidiendo. Entonces aquí vemos que Jesús se da a conocer como Dios que es, y respaldado por los milagros. No es porque Él lo diga, sino respaldado por los milagros. Es un testigo que no es el mismo testigo de lo que hace, sino Dios Padre Celestial, que le permite hacer, le va a permitir a Jesús venir en favor nuestro para redimirnos. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor, como un regalo de esta Santa Misa, la gracia de aceptar a Jesús. Aceptar a Jesús, que no nos dejemos llevar ya por las pasiones desordenadas, que no andemos por otros caminos, que dejemos ya la violencia, la maledicencia, la crítica, todo lo que es falta de amor, que ya nosotros voluntariamente empecemos a dejar todo eso. No es esperar a que se termine, no necesitas que eso se termine para ser feliz. Necesitas llenarte de Dios. Necesitas llenarte de Dios. El día que tú te llenes de Dios, tú vas a ser un refugio para los que te rodean. Un refugio para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos. Tú vas a ser un refugio. Si no, tú ocupas. Primero vamos a buscar nosotros ese refugio en Dios. Cuando nos llenemos de Él, todos van a necesitar refugiarse y van a tener un camino, alguien cerca donde hacerlo, pero tenemos que negarnos a las pasiones desordenadas que tenemos. Pidámosle hoy a Dios como un regalo esta Santa Misa, que podamos
que nos podamos llenar desde este mundo del amor de Jesús, que podamos sentir, experimentar el amor de Jesús. El cielo va a venir a nuestro corazón, el cielo quiere venir aquí. ¿Por qué decimos el cielo quiere venir aquí? Porque si Dios está aquí, el cielo se va a venir donde está Dios. Si el cielo está en nuestro corazón, el cielo, todos los que están en el cielo se van a venir aquí donde está Él. Y entonces es un cielo donde vas a estar, independientemente de todo lo que pase. Que pudiéramos llegar a decir como este joven a esta muchacha de la que se enamoró: yo lo único que quiero es estar donde tú estás, nada más. Y si tú estás aquí, aquí es donde yo quiero estar. Quiero un lugar de sufrimiento. Quiero un lugar de sufrimiento. Esa es la etapa de la conversión y de la purificación. Amar a Dios en medio del dolor y después amar a Dios solo en medio de alegrías, felicidad sin límites. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de no rechazar a Jesús con nuestra manera de hablar, de pensar, de sentir. Tenemos que proteger esta fe, hacerla crecer y caminar más firmemente hacia Dios. Pero le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.